Entonces, empezamos esta videoconferencia que podemos interpretarla tal como un preámbulo, es decir, que vamos a profundizar más este tema y los demás temas de la toxicología en nuestros cursos que van a empezar en el próximo mes de noviembre en Bogotá y en Lima. Tal como hemos comentado antes, hemos decidido hablar del glifosato porque es todo un paradigma. La verdad es un paradigma de cómo la evolución, el desarrollo progresivo del conocimiento científico puede proporcionar herramientas prácticas y eficaces en nuestra actividad diaria a la hora de buscar soluciones, a la hora de plantear problemas, a la hora de dibujar estrategias para la protección de la salud de los trabajadores, de la población en general y en una perspectiva futura y en un momento como este que es muy crítico, también en términos de impacto ambiental. Entonces, hemos dicho que el glifosato puede ser un paradigma de nuestra disciplina. Ahora, a ver cómo nos abordamos un tema. Aplicamos el sistema clásico de la disciplina toxicológica y, en un sentido más amplio, el sistema, el método mismo de la medicina del trabajo para individuar un riesgo, medirlo, evaluarlo y luego, una vez que hemos medido la exposición o hemos hecho una evaluación de los posibles efectos dañinos que esperamos debido a esta exposición, en este caso vamos a buscar soluciones, vamos a buscar herramientas para la protección de la salud. El glifosato, este es su DNI, su nombre, su cara, y como todos sabemos, cuando nos enfrentamos con un producto comercial, muchas veces nos hablan no con el nombre químico, en este caso el glifosato, o con un nombre mucho más complicado o con fórmula molecular, sino con el nombre con lo cual está más conocido. En este caso, el Roundup, que es un producto de la empresa Monsanto, ahora Bayer. Entonces, este es el DNI, la cara de nuestra molécula de nuestro interés. Ahora vemos por qué este tema se coloca en el marco más amplio de la toxicología. A lo largo de los años hemos investigado cuáles pueden ser los efectos adversos a distintos niveles en distintos tejidos, órganos y aparatos. Y todo esto entonces se coloca en la toxicología experimental, se coloca en la toxicología laboral, ambiental. Iremos a un asunto de medicina legal en el momento donde tendremos que comprobar si tenemos derecho, por ejemplo, a una indemnización, si hemos tenido que enfrentarnos a un daño individual o masivo en una población. Entonces, este asunto se coloca justamente en el marco más amplio de la disciplina. Y pensando en introducir el tema también en la perspectiva de los próximos cursos, nos pareció bueno hablar de este tema. En este caso, nunca como hoy, vemos que con esta molécula tendremos que enfrentarnos, tendremos que evaluar distintos efectos posibles a distintos niveles debido a la dosis. Porque siempre en toxicología y más ampliamente en la medicina del trabajo, el concepto de dosis era un concepto clave. Es decir, la cantidad de la exposición
cuánto larga va a ser esta exposición, cuánto tenemos que esperar después de la exposición que un efecto tenga lugar. El caso del glifosato no hace ninguna excepción en este sentido. La medicina del trabajo, la toxicología y la epidemiología se han enfrentado con muchos temas clásicos: el amianto, el arsénico, el cloruro de vinilo monómero. También hemos tenido emergencias ambientales. Hemos tenido que aprender también de nuestros errores. No es que no hemos equivocado porque no hemos sido capaces de preverlo. Agentes químicos se han utilizado en larguísimos periodos y después de décadas o siglos a veces han salido efectos dañinos. Entonces hay que hacerse cargo de este problema, a veces trágico, y buscar soluciones. Entonces, no es suficiente decir, como siempre, que un agente químico puede provocar un efecto. Tenemos que ir más allá de una toxicología puramente descriptiva y analizar el mecanismo de acción. Porque en ese sentido, analizando el mecanismo, podremos prever este efecto o más bien buscar una molécula que pueda tener el mismo efecto en el sentido técnico o comercial, pero sin tener la posibilidad de producir el mismo efecto dañino. Este es el mecanismo del glifosato a nivel molecular y biomolecular. Otra cosa que tenemos siempre que evaluar después de saber cómo un agente químico actúa, teniendo que dibujar un escenario donde podremos enfrentarnos con un problema bastante importante o gordo, es decir, en ese sentido, es el campo de utilizo. Siempre, a menudo, por lo menos, se asocia el uso de un plaguicida al campo de agricultura o de silvicultura. En realidad, el glifosato supone un problema mucho más amplio, porque está utilizado masivamente también en las ciudades para la limpieza de calles y aceras. Por ejemplo, para que queden limpias las grietas en el pavimento. ¿Qué pasa entonces? Yo utilizo este plaguicida en el suelo, luego la molécula puede pasar desde el sol al subsol y luego a las aguas freáticas. Es decir, todo esto puede producir, como bien podemos imaginarnos, una contaminación masiva. Esta molécula puede entrar entonces en el círculo alimenticio y todo. También en el caso de Colombia, hemos tenido a lo largo de los años un utilizo específico en el caso de la erradicación de los cultivos legales. Entonces, teniendo en cuenta de la necesidad de dibujar un escenario completo, tenemos que también hablar de este problema. En este caso, veremos que justo este problema nos puede introducir en la aplicación del conocimiento científico a nivel internacional y cuáles pueden ser las consecuencias a nivel de decisiones y de posturas de países, de gobiernos, de presidentes a la hora de tomar decisiones en lo que se refiere a la protección de la salud. En este caso,
mucho se ha hablado del efecto posiblemente cancerígeno del glifosato. No cabe duda que el efecto cáncer llama mucho la atención y es posiblemente el efecto más destacado, pero como veremos, a pesar de que los distintos efectos siguen siendo debatidos también con polémicas bastante fuertes, no es posible quedarnos con un único efecto. Hemos dicho que una misma molécula puede provocar distintos efectos teniendo en cuenta de biodisposición, etcétera, es decir, la dosis en su conjunto, el glifosato en el sentido no hace ninguna excepción. Entonces, tenemos un pronunciamiento muy fuerte por parte de la IARC, que en el 2017 dijo que el glifosato es un probable cancerígeno para el hombre, aplicando los criterios internacionales de la IARC. Todo esto, ahora vemos algunas hojas de un informe del gobierno colombiano, justo como ejemplo, como paradigma. Han tenido que evaluar el utilizo del glifosato de cara a la clasificación internacional y al peligro desde el punto de vista toxicológico que esta molécula puede suponer, a la hora de hacer un balance crítico. ¿Cuál es la oportunidad de seguir utilizando esta molécula? ¿Hasta qué punto es una molécula segura? ¿Cuál es el tipo de efectos dañinos que no podemos esperar? ¿Cuál es el miedo que provoca esta molécula si provoca miedo? Entonces, si nos analizamos este documento, que es un documento oficial, vemos que el balance es, ahora que conocemos el problema, continuar el utilizo o no, análisis, continuar o menos, y cuáles podrían ser las alternativas, claro, análisis del escenario, es decir, luego la conclusión parece interlocutoria, pero no lo es. Nos plantea el problema verdadero. A la hora de decidir cómo aplicar un conocimiento toxicológico, los distintos profesionales de distinta cultura, pueden ser ingenieros, médicos, farmacéuticos, biólogos, abogados, presidentes de gobierno, etcétera, tendrán que sentarse alrededor de una mesa y cada uno con el contributo de sus conocimientos para llegar a una postura común. Hemos dicho que el conocimiento, en el caso del glifosato, que es un paradigma de lo que pasa con cualquier molécula química, procede desde lejos y que se ha desarrollado a lo largo de los años. Este es un documento que ya tiene un cuarto de siglo, porque es del 94. En este caso se sabía mucho menos. El efecto principal era un efecto irritante o de posible alergia, y entonces pudo establecerse a este nivel una relación dosis-efectos y dosis-respuesta con identificación de un nivel de no efecto. Y en una dosis alimenticia, es decir, con la dieta diaria, con la comida. Y este documento ya lo planteaba en este sentido. Este tema ha seguido
actual, a lo largo de los años, la Comisión Europea ha seguido en su evaluación. Este es un documento de los primeros años de este siglo. Siempre se empieza a hablar de efectos que no aparecen a un nivel de exposición y todo, ya poniendo cuál podría ser, aplicando el factor de seguridad, un nivel de exposición sin efectos más en general. Luego se ha aplicado este razonamiento mismo en distintos campos, en este caso, otra vez un artículo de 2007 enfocado en el discurso de los cultivos de coca. En este caso, siempre se habla de evaluar los riesgos y se empieza a hablar de risk assessment, es decir, la aplicación del conocimiento para la evaluación del riesgo. Vemos que los estudios, los mitines, los congresos han sido muchísimos. Aquí se habla de dosis permitida diaria, en este caso siempre con la comida, porque estamos pensando, utilizando esta molécula como plaguicida, cuál va a ser el residuo que queda en un alimento o en el agua o algo así. Entonces, una dosis diaria total debido a las distintas vías de exposición. Hemos dicho que esta evaluación ha sido bastante polémica, con voces a veces distintas y tesis distintas que dicen cosas distintas. En este caso, un pronunciamiento de la Agencia Europea de hace 2 años se ha quedado con etiquetar como peligroso, como daño ocular y como tóxico acuático. Pero si vamos leyendo este informe en más detalles, vemos que entre comillas o casi con letra pequeña, añade que es una clasificación en el sentido de un análisis de la molécula en sí misma. En este caso, el informe especifica que no va a tener en cuenta el escenario de la exposición. Entonces, hay que buscar con mucho cuidado y analizar con mucho cuidado también los datos que nos proporciona el mundo científico, todos los informes, todas las publicaciones a la hora de hacer un balance. Porque esta nota, a pesar de que sea aparentemente inocua, tiene un grandísimo significado, porque nosotros a la hora de hacer una evaluación del riesgo no podemos nunca jamás evitar de evaluar la exposición, el escenario expositivo, la vía, la cantidad, cuánto la exposición va a ser larga, etcétera, etcétera. El contributo del toxicólogo a la búsqueda de soluciones prácticas y de herramientas prácticas para la protección de la salud es exactamente este. Y vemos cómo todos estos temas tienen una recaída práctica, porque a nivel de decisión que un país puede adoptar, a una postura que un país va a adoptar, tenemos estos contributos que son del mes de marzo, cuando han salido estudios muy importantes y
para ser un testigo de cómo este problema es un problema que se plantea a nivel mundial. También en el mismo periodo, en el pasado mes de abril, salió también en la prensa italiana, la Repubblica es uno de los dos más grandes y conocidos y leídos periódicos italianos, salió esta noticia muy importante con la referencia a un estudio que salió justo pocos días antes en Estados Unidos, donde ya se habla de una toxicología muy peligrosa en la perspectiva futura. No solo ahora, sino a nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Por lo tanto, no cabe duda que leyendo estas publicaciones, revisando la literatura, nos podemos ponernos al día. En este caso, a pesar de nuestra actividad, en las empresas donde trabajamos, en las empresas donde actuamos una evaluación, puedas tener un campo de aplicación distinto de una a la otra, puedan ser moléculas orgánicas o inorgánicas persistentes, podrían ser sintéticas, naturales, metales, fibras, no sé qué. En cualquier caso, a pesar de cuál sea nuestro campo de aplicación, siempre tenemos que periódicamente ir echar un vistazo a las bases de datos internacionales, nunca dejar de ponernos al día en nuestro conocimiento, porque siempre sale algo nuevo. Y este algo nuevo, inevitablemente, tiene una recaída en lo que se refiere a la postura regulatoria. Es decir, cuando la ciencia pone un problema y aclara un problema, luego tendrá que aplicarse una ley, un reglamento que impida efectos peores. Estas conclusiones creo que nos llevan a una conclusión solo aparentemente nueva, porque hemos hablado de cáncer, que es un efecto terrible, por supuesto. Hemos hablado de irritación, hemos hablado de toxicología acuática, hemos hablado de acúmulo de este tóxico en medios ambientales, en nuestros tejidos, en nuestro cuerpo. En este caso, este informe, este artículo, nos lleva a una conclusión más escalofriante, más dramática, que es la perspectiva de dejar una herencia terrible de efectos en nuestros hijos, en nuestros nietos, etc. Pero en este sentido, tendremos que preguntarnos si es una noticia totalmente nueva o si tenemos que mirar atrás y ver si este tipo de conocimiento ya era en nuestras manos y nos hemos olvidado, entre comillas, de que uno de los problemas podría ser este. Y si es así, y efectivamente es así, tendremos que enfocar el tema del glifosato en el sentido de una toxicología hereditaria en un marco más amplio. Es decir, tendremos que enfocar este problema en el marco más amplio de los disruptores endocrinos, que seguramente representan uno de los asuntos pendientes de la disciplina, porque
todavía queda a nivel mundial un tema que estamos profundizando mucho, siempre a la búsqueda de dosis seguras, de utilizos sin efectos dañinos, etcétera, etcétera. Ahora, no sé si queremos hacer una pausa en esta exposición, si sale ya alguna pregunta, si estáis pensando en algo,